La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras un breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes desde el año 2017, programa pionero de la radio y la televisión venezolana, conectando la diáspora en el mundo. Hoy vamos a hacer un programa especial. Ayer hubo una elección muy importante en el país, la elección presidencial, y bueno, queremos abordar ese tema en relación, por supuesto, siempre con la diáspora, ¿no? Eh, yo voy a lanzar fuego para arrancar el diálogo con los miembros del equipo directivo del observatorio, con Julieta, que es la compañera del programa habitual, y Alejandro Oropesa, también miembro CEO del observatorio de la diáspora venezolana. La elección de ayer arroja un resultado real y que fue la movilización social poderosa, portentosa en Venezuela y también en el mundo, aunque bueno, hacerlo en el mundo, cuando la gente piensa en países, hay lugares en los que los consulados concentran la votación de tres estados, ¿no? Realmente, digamos, es como movilizarse de Caracas a Valencia a votar o de Caracas a Lara a votar en algunos países, lo cual genera dificultades de traslado por todo el tema de la inscripción y el manejo del servicio exterior. Para tener una idea, Guatemala, cuando hay procesos electorales o República Dominicana de sus diásporas, también utiliza los consulados itinerantes. Ujú. Estamos hablando de países de menor dimensión que se ocupan de relacionarse con su diáspora, ¿no? Entonces los resultados de ayer llaman la atención. Yo creo que además son un índice de la debilidad absoluta del gobierno que decidió, yo no sé cómo y quiénes, como todo grupo, el gobierno tiene distintas facciones, intereses, distintos grupos que están jugando y decidieron, yo creo que patear la mesa. De hecho, se estaba anunciando hoy que el propio CNE iba a ya designar como presidente, Proclamar. sí, sí, Ujú. a proclamar como presidente a un resultado que está sometido a evaluación, que está los países pidiendo datos, vamos a revisarlo. Si uno tiene claridad de que ganó una elección, obviamente no se mete a apresurar nada, además de la premura solo queda el cansancio. Y esa rapidez con la que ha actuado el CNE eh, de- es muy opaca, deja muchos espacios para la duda y toda la política previa al periodo electoral y durante el proceso de elecciones y posteriormente cuando se hace el escrutinio, ya indica que el tema eso es casi que un asalto a mano armada, pues, ¿no? Porque, bueno, la oposición no tiene las actas, una parte importante de las actas tienen los resultados, porque cada uno ha sido testigo en la mesa. Los datos que uno ha visto en el Táchira, en Petare, en el Valle, en Coche, son realmente abrumadores. Entonces, no se corresponde la información con el resultado del CNE. Y yo creo que si el CNE y el Maduro entienden que ganaron, deberían perfectamente más bien ser los primeros indicados en decir, bueno, aquí tengo las pruebas de que he ganado, digamos, aquí están las actas y ya está. Y se resuelve el tema. Yo creo que esto nos lleva a dos o tres consideraciones antes de darle la palabra a los dos miembros de la mesa de hoy. Una primera es no morder el peine
de que por la vía electoral no se hacen las cosas. Yo creo que el pueblo venezolano ha demostrado desde que el equipo aquel de estudiantes por los años 1928 inició la pelea hasta que en el 45 comenzó el ejercicio democrático con la votación de todo el mundo, de todos los venezolanos mayores de 18 años. Hay una clara intencionalidad de definir el cambio por la vía pacífica, por la vía del voto, por la vía del respeto a las mayorías y a las minorías. Yo creo que eso no podemos salirnos de esa ruta con esos argumentos de que por la vía electoral no sale gobierno autoritario. No, yo creo que hay historias y esa es la que está construyendo el pueblo venezolano. La segunda es no, el desespero es mala consejera para decirle a quienes están actuando desde el gobierno. Ha ocurrido también en Venezuela, tenemos experiencia, la del plebiscito convocado por Pérez Jiménez. A los 17 días las cosas cambiaron. Entonces esto no es un capítulo que se cerró, al revés. Esto comienza a labrarse, comienza a trabajarse. Hay una propuesta de Brasil, hasta donde entendemos, de llevar esto a Naciones Unidas exigiendo una auditoría detallada. Los gobiernos de Latinoamérica también lo están planteando. Entonces, bueno, y creo que para la diáspora sigue siendo esa materia pendiente, lo que se ha venido reforzando la necesidad de que se reconozca a los ciudadanos que el gobierno ha desconocido, que el CNE ha desconocido. Además, casi que uno pudiera decir que la consigna del CNE pague para que vote, ¿no? Porque si no tenías el pasaporte, tenías que, con solo pagar, ya entonces estabas, lo que querían, parece que eran los reales tuyos, pues, ¿no? Entonces, el derecho a votar y ser elegido. Bueno, yo lo dejo aquí para escuchar las impresiones de Julieta y Alejandro sobre este tema, cuáles son sus percepciones, qué debemos hacer, cuál es la guía y los lineamientos que podemos continuar desarrollando frente a siento que es una patada a la mesa, siento que es un hurto a mano armada, siento que es el uso de las instituciones para amedrentar. Entonces, por favor, ¿quién abre? Déjame abrir yo. Bueno, hay varias situaciones que se plantean, ¿no? En primer lugar, la elección, que hay un elemento cierto, verídico, que es que la elección se ganó. Y se ganó con un alto porcentaje de participación que todo parece indicar está por el orden del 72%, aun cuando el Consejo Nacional Electoral solamente reconoce en el primer boletín el 59% de participación. En segundo lugar, que también hay que rescatar, es un punto muy importante del ciudadano, para el ciudadano venezolano dentro y fuera de Venezuela, que es el renacimiento de la esperanza. Eso es un elemento sustantivo. Un tercer elemento que, 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 que se une a esto es la ratificación de la cultura política del venezolano en el sentido de entender y de considerar al voto como un instrumento a través del cual se pueden resolver las problemáticas presentes en el país. Siempre, desde 1959, el voto ha sido un argumento del venezolano para solucionar los problemas, más aún a partir de 1989, cuando se promulga la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias, en donde ya la elección de alcaldes y alcaldes, concejales y gobernadores y miembros de la Asamblea Legislativa se hace o se hacía libremente por vía a través de elecciones. Hay otro hecho también que me parece muy importante, que es el renacer de los refranes. Entonces vimos como anoche las mentiras tienen las patas cortas, etcétera, todos los aspectos que empezaron a llegar anoche, a surgir anoche, lo cual significa en el repostear del argumento de el Mundo González y de María Corina Machado, un sentimiento ciertamente
de cercanía, de compresión, de acompañamiento y de solidaridad hacia la sociedad venezolana. Y esto supone dos aspectos a mi entender. A mi entender supone un principal aspecto que tiene que ver con dos reacciones o dos dimensiones que comienzan a emerger y comenzaron a emerger a los minutos. En el primer lugar, la reacción de los primeros países de América Latina anoche mismo, ¿no? En el caso de Guatemala, el caso de Chile, el caso de Perú, y que inmediatamente reaccionaron al anuncio del Consejo Nacional Electoral, pero a los minutos. Igualmente, por parte, ya un poquito más tarde, pero en la misma noche, por parte del Departamento de Estado de acá de Estados Unidos. Eso es un elemento sustantivo que seguramente en el día de hoy vamos a ver incrementándose. Y en segundo lugar, una certeza por parte de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana, en función del 72% de participación en el proceso electoral, tiene la certeza de que le robaron la elección. O sea, lo cual significa que ese señor, el régimen, el poder ejecutivo, está deslegitimado primero en su origen en términos beberianos. En su origen, el nuevo régimen, el nuevo periodo gubernamental arranca con dos tiros en el ala. Vaya a saber si en la misma o en las dos, pero arranca con la deslegitimación de regímenes democráticos en la región y vamos a ver seguramente en las próximas horas a nivel global. Y en segundo lugar, con una deslegitimación de acompañamiento y reconocimiento de resultados por parte de la propia sociedad que reconoció en el voto la posibilidad de solucionar el problema y y de ratificar su convicción democrática. Y otro aspecto resaltante es el tema que Tomás lo señaló, el tema de cómo estos elementos en donde los regímenes autoritarios se sienten entonces con la o sea, se autoasignan la atribución de representatividad absoluta de la sociedad y entonces les permite, es como asumen la tenencia de una patente de corso que les permite usurpar la soberanía popular y hacerse con los resultados como pasó, por ejemplo, lo señalaba Tomás en el caso de Pérez Jiménez con el plebiscito, que posteriormente va a significar un revés de la Fuerza Armada y el fin del régimen, y en muchas oportunidades eso ha pasado en varios lugares del mundo. Entonces, eso digamos que es una nueva etapa que se inicia a partir de las 11:30 de la noche de anoche, una nueva etapa que se inicia en donde los actores políticos acompañados de una sociedad articulada alrededor del ejercicio democrático, vamos a ver cosas muy interesantes a nivel del análisis político, ¿verdad? Dentro de la reacción de la sociedad venezolana. Cambio, como dice. Julieta, Bueno, a ver, yo voy a tomar algunas cosas de las que dice Alejandro sin ser experta en política, quizás más desde la psicología social, y a mí me gustaría arrancar con dos términos. Uno es el de la esperanza, y creo que es, en este caso, como su contrapartida era luchar con esa sensación de impunidad absoluta, de que el régimen siempre se puede salir con la suya, de que siempre va a haber una trampa, y de la sensación que la sociedad organizada hiciera lo que hiciera, no iba a poder contra esa fuerza, digamos, mala, impune, poderosa, ¿no? Eh, Hoy, como decía, y como todos lo sentimos, los que están en Venezuela, los que estamos afuera, esta campaña o largo trayectoria entre las inhabilitaciones, los cambios de candidatos, llevó una esperanza que más que esa visión de esperanza como de optimismo, casi que de religioso, de una fe,
era una esperanza plantada sobre una organización, sobre una visión de unidad, pero además de creo yo, que una madurez que sentimos, no solo los de la oposición, entrando todos los líderes de la oposición que se organizaron para un proyecto común, sino de la sociedad también, que dejó de alguna manera esa visión o radical en alguna manera, o fatalista, o de total esperanza, o de esa misma idea de que estuvo de alguna manera entre el 2017 y 2020, de que el voto no vamos a poder a través del voto sacar a esta gente, ¿no? Entonces creo que hay esta cultura política del venezolano se reafirma dentro de los valores democráticos y se reafirma además porque es muy fácil ser democrático en un país donde hay democracia. Digamos, el valor está en que a pesar de que sigue siendo democrático, a pesar de que te pisotean tus derechos democráticos, como nos pasó a todos los que estamos afuera, que no pudimos votar y que tuvimos que además aceptar que no íbamos a votar, y vimos, por ejemplo, el equipo olímpico en Francia votó, le hicieron, digamos, una participación express y votó, y entonces Una de ellas, eh, creo que ni yo que, siquiera es del equipo olímpico. claro, bueno, pero lo que quiero decir es que tomar en cuenta, o lo que yo destaco, tomar en cuenta que muchos de los que ayer fueron a votar y muchos de los que participaron voluntarios como testigos de Messi, que se formaron ahí, quizás la noche anterior no pudieron comer completo porque no tenían para llenar el plato de su casa y sin embargo siguieron luchando ahí. Y eso nos lleva a nosotros a ver que la pelea democrática la seguimos ganando. Creo también que el mensaje de la oposición cuando salió bueno, acá en Argentina eran las 2:30 de la mañana, no fue reaccionario, no fue salgamos todo, es pensado, porque este escenario estaba estudiado, este Sí. escenario se sabía que era una posibilidad. Quizás con la emoción uno lo pierde de vista y cuando dieron los resultados, la primera respuesta fue, no puede ser. Es que y era lo más probable, cuando uno lo piensa, tú dices, pero es que era lo más probable. Quizás pensamos que con una diferencia así era más difícil que se hiciera, ¿no? Pero creo yo que el llamado fue, vamos a mantener la calma, tenemos las pruebas, de alguna manera diciéndolo claro, es no nos volvamos locos, porque esto era parte de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, entender esto a pesar del desgaste, porque no era una elección más, no es que es una primera reelección, tenemos 25, 26 años con el chavismo, era que entendemos que es un proceso que es una carrera de resistencia, no de velocidad ni de bravuconadas, que hay que saber cómo vamos a ganar, a hacer respetar lo que ganamos, pero también creo yo que ya no, ya dejó de ser una lucha a veces interna venezolana, que había alguna participación política, tener 9 millones de venezolanos afuera, yo me imagino que a ustedes les pasó lo mismo en su país. Aquí había cornetazos, aquí en Argentina hubo manifestaciones y la gente se congregó en la embajada venezolana en Argentina. Hubo un interés cierto de personas que estaban, es decir, la elección ayer de Venezuela, creo que fue una elección casi que regional. Todos los países, la mayoría de los países estaba pendiente con sinceridad de decir, somos parte de esto, porque todos están relacionados con Venezuela, pues estamos en todos lados. Así que no es nada más nosotros los venezolanos defenderlo. Hay un mundo entero, más allá de algunos aliados que lo están defendiendo. Entonces hay una mirada internacional, hay una importancia, un crecimiento en la participación. En el 2018 la abstención fue el 54%. Y tú dices, estamos mejor que en el 2018, hay un desgaste que quizás podía justificar la no participación, decir, bueno, si no participé en el 2018 y ahora estoy quizás peor estando en Venezuela, ¿por qué voy a participar? Si uno lo analiza más allá de esa sensación de otra vez, creo que estamos en un lugar privilegiado y hoy estamos en la vidriera del mundo, es decir, los venezolanos no salieron a la calle a agarrarse a golpes, están tranquilos esperando su dirigencia política le diga cuál es el siguiente paso. Y eso es una madurez política, democrática inmensa porque tienes que hacer casi que un yoga político para no reaccionar, ¿no? Claro. Uno, Estaba leyendo una frase de Cadena, dice, en medio de la mentira, por encima de ella, en la hendidura, busca este país su verdadero rostro para curarse. Yo creo que esas palabras de nuestro poeta
reflejan de alguna manera lo que tú estás señalando, Julieta, que es, eh, hay una dirigencia que dice, tengo la información, tengo los datos, con evidencias, con el esfuerzo que hizo la movilización de los venezolanos, porque la gente cuando piensa en el fraude dice, fue en ese, no, no, el fraude en Venezuela es continuado, es una política, no hay medios de comunicación para la diáspora, no hay medios de comunicación para los venezolanos en Venezuela. El canal del Estado es un órgano, Ujú. un medio de comunicación, la agencia de noticias del gobierno. Incluso hay periódicos privados que son agencias de noticias del gobierno. Uno ve la primera noticia en primer plano, campaña con... Luego no hay medios de comunicación, digamos, falta la gasolina para movilizarse, falta... Entonces la gente construyó esto con las uñas. Luego inhabilitas partidos, inhabilitas personas. Luego creas agencias de registro electoral en capitales de Estado, obligando a las personas sin recursos a movilizarse para inscribirse, sin campaña, además, sin poder llegar con información. Hay unas entrevistas que han hecho los venezolanos que están estudiando en la frontera colombo-venezolana y que hay gente que no conoce, no ha visto televisión. Y sorprende porque eso era una cosa que en democracia todo el mundo tenía en la mano, ¿no? Y veía, digamos, esa era una comunicación. Entonces, luego, el tema de el manejo que ha habido del CNE, de las mesas, toda esta cosa. Y uno ha aguantado, ha seguido, porque quiere una salida democrática, quiere recuperar el país. Y quiere recuperar el país porque también la región quiere que el país se recupere. En la medida en que Venezuela mejora su situación económica, en la medida en que los venezolanos mejoran su capacidad adquisitiva, pueden comprar más, pueden comprar mejor, pueden movilizarse, cosa que no está ocurriendo en este momento. Yo señalo, el comercio colombo-venezolano era hasta antes de 1989, cuando se hizo la apertura, de 80 millones de dólares, más o menos. Ese comercio llegó a alcanzar 7.000 millones de dólares. Eso movilizó Bogotá, eran yo no sé cuántos vuelos diarios de Avianca a Venezuela, era gente invirtiendo en ambos puntos, era la cultura movilizándose, era el mambo con el Museo de Arte Contemporáneo, era todo un dinamismo que se ha venido a menos. Hoy el comercio binacional, incluso después de la reciente apertura política, no llega a los 1.000 millones de dólares. Y eso no le interesa a Colombia, tampoco le interesa a Ecuador que se haya caído la política automotriz común, tampoco le interesa a México que se haya caído la política petroquímica común, no le interesa a los países andinos que Venezuela se haya salido del pacto andino, era comercio, era fuente de recursos, era compra, era venta. No le interesa al mundo que se haya destruido la industria petrolera venezolana. Eso no le interesa, no le interesa al mundo que se esté destruyendo el Amazonas con la extracción. Eso no le interesa al mundo le interesa un país desarrollado y desarrollándose en la modernidad, que respete la calidad de vida, que la mejore, que respete el derecho político de los ciudadanos. Eso le interesa y por eso es que preocupa a la Unión Europea. Ya se pronunció, se ha pronunciado los países, se ha pronunciado, no están dispuestos a reconocer hasta tanto no se contabilicen los votos, digamos, la posición que es muy seria, digamos, si ganaste, bueno, cuéntalo y ya está, es muy fácil. Ahora, si estás tan apresurado, dijiste que ganaste casi que contando un porcentaje, la gente que ha sacado números dice que ellos al final el total le da como 140% de los 130 y Sí. tantos, sino una cosa hasta matemáticamente. Entonces, el tema de la preocupación por Venezuela es esa. A la región le interesa que el ingreso per cápita que está hoy en el subsuelo del venezolano llegue a ser de los primeros como fue antes. Primero, segundo, tercero lugar de la región. Eso es muy importante para el crecimiento, para la democracia, para el fortalecimiento
del clima ciudadano y de la institucionalidad. Yo creo que hay un punto dentro de lo que tú comentas que es que traduce el rango de actuación política discriminatoria del régimen, pues. Pero eso confluye en una realidad que se hizo patente ayer por el resultado, que es el agotamiento definitivo del proyecto político del chavismo. O sea, ahí anoche conversábamos en el sentido de decir, bueno, quizás si esta gente reconoce, antes de, por supuesto, ya se veían los rumores, por ejemplo, la intervención absurda del ministro de la Defensa ayer en medio de un plan República hablando de sanciones o hablando de estas cosas que no tenían absolutamente nada más que ver, es un discurso político del ministro de la Defensa del régimen. Y por otra parte, entonces, allí veíamos cómo ese elemento discriminatorio está sembrado dentro de la institucionalidad del régimen. Y ese agotamiento definitivo del proyecto político, entonces decíamos anoche que era el comentario, primero la intervención muy triste de Jorge Rodríguez, después la intervención del ministro de la Defensa. Entonces decíamos allí, bueno, quizás si esta gente tienen una oportunidad, la oportunidad de como que refrescar el proyecto político y quizás el día de mañana, dentro de 6 años, regresar o plantear una alternativa política legítima en función de ser un actor político democrático porque reconoce la derrota en un proceso electoral o aplaude al ganador. Y lo hablábamos como una oportunidad. Pero luego de la realidad que se evidencia con la que amanece Venezuela hoy, es absolutamente, o sea, nos lleva a pensar que el proyecto político del chavismo está acabado. Porque el proyecto político del chavismo, que sustentado en la posibilidad de un devenir y de una legitimidad democrática a lo largo del tiempo, cosa que preocupó mucho de paso a Hugo Chávez, ¿verdad? Que siempre buscaba la manera de legitimar y legitimar su actuación, legitimarse. Con esto que sucedió ayer, pues bueno, es lo que se dice, es el palo a la lámpara, pero es el palo a la lámpara que arrastra, además, la viabilidad del proyecto político del chavismo a largo plazo. Por el desconocimiento de la realidad del ejercicio democrático de la ciudadanía, lo cual tiene una consecuencia verdaderamente importante. Y hay un elemento que mencionó Tomás al inicio en la primera intervención que hizo, que fue de aquel reconocimiento de la generación del 28, etcétera. Hay un libro maravilloso que yo le recomiendo a todo el mundo que se lo lea, que es Historia de los Venezolanos de Manuel Caballero, en donde no es que se da o se relata la historia o se narra la historia de los venezolanos a través de las instituciones democráticas, de las instituciones públicas, sino que se da el análisis de la evolución de los venezolanos desde el individuo y desde la sociedad y desde los grupos de interés. Entonces se recalca la conquista del voto universal en la constitución de mediados de los años 40 para pasar por el reconocimiento del voto femenino, etcétera. Y entonces ahí hay una cantidad de elementos que en este momento están cuestionados Claro, en pero donde no fíjate, se responde, perdón, no se responde a la tradición cultural democrática del venezolano con el acto de anoche. claro, pero fíjate que además, ahondando en lo que, o en la misma línea, al hilo de lo que estás diciendo, este no solamente es un proyecto fracasado, que en sí mismo, bueno, es que le está haciendo un daño a los venezolanos, a la Claro, sociedad es que a eso es que venezolana. me Le refiero. Anoche impide, vimos a Maduro o sea, ya no son los motores, ya no son lo que inventaron antes, los 7 vainas, ahora es las 7T. O sea, porque es un proyecto definitivamente agotado, sin posibilidades de refrescamiento hacia el interior, porque, pero tampoco hacia el exterior, que era a lo que por iba, supuesto, digamos, la desconexión que tiene este gobierno con la diáspora, que además sus políticas han contribuido a crear,
lo que va a hacer es ahondarse. Entonces nos va a hacer difícil la conexión, la estrategia de Claro, gobernanza va a claro. tener que ir caminando, pero la viabilidad de este modelo, porque tenemos un país sin reservas internacionales, con Exacto. una deuda que no pueden honrar, que tienen que estar violando a cada rato, Ujú. eh, Atado de además manos con operativamente, porque no eh, tienen capacidad de atender la agenda social. con unos, aquellos expropiases famosos que nos están costando veinte Ujú. mil millones de dólares por la medida chiquita, ¿no? Es Que con lo que se robó el Cristalex, Aizami se puede pagar. ConocoPhillips, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para poder avanzar? Yo creo que la diáspora va a tener un trabajo enorme, Ujú. además del que ha venido construyendo un trabajo enorme para seguir integrándose y la sociedad civil un trabajo enorme para seguir integrándose, seguir trabajando de manera conjunta, identificando posibilidades de apoyo, proyectos de desarrollo, pese a tener un gobierno que lo que ha hecho es burlarse de la diáspora. Ujú. La última burla, ya eso raya en el cinismo, es decir que en la diáspora son 2,5 millones, ¿no? Alguien Ujú. que había dicho que no existía, dice, bueno, mira, vale, tú conoces a Petro, llámalo, dile cuántos, digamos, pregúntale a Migración Colombia cuántos hay. En Migración Colombia hay 3 millones, ¿no? 2,800,000 más los irregulares, etc. Y si no, llama a Lula, digamos, Lula, el programa de Pero en acogida ese que punto, Tomás, hay un aspecto que es muy importante que discutíamos antes en el previo del programa, que es que nosotros habíamos hecho, no, hicimos un estudio de propensión entre octubre y diciembre, en donde una de las preguntas era que indagamos en ese momento era la disposición analizamos las dos, la disposición a emigrar en función del mantenimiento o de la existencia de determinadas condiciones políticas y sociales en el país. Y por otra parte, también indagamos en ese estudio sobre la propensión a regresar en el dado caso de que se plantease un cambio de entorno político. Y allí vimos que efectivamente percibimos una potencial propensión a emigrar en función de las realidades que hoy en día se plantean en Venezuela. Como amanecimos este lunes, digamos que es el escenario que nosotros de una u otra manera previmos hace es meses que, en ese estudio. ¿Ah? es que la diáspora es un atributo de todo socialismo de inspiración marxista. No hay Exacto, socialismo de inspiración exactamente, marxista que no exactamente. tenga como atributo, sus atributos son pobreza, Mm. escasez, siempre producen cartas de racionamiento o algún esquema de De racionamiento, pueden racionamiento. ser esa, diáspora. De hecho, el derecho de asilo de 1951 nace con las diásporas que vienen de los países del este, Del este. del Mm. socialismo soviético, pues, ¿no? Entonces, el tema allí es que la oportunidad de aprovechar ese capital humano que está Mm. hoy produciendo, conectándose, estableciendo relaciones personales, institucionales y empresariales, trabajando con organizaciones en Venezuela, eh, va a ser complicado, por lo menos porque el gobierno venezolano lo que ha hecho es patear la mesa, despreciar a los venezolanos allí donde existan, dentro y fuera del país, burlarse de ellos. Ujú. Y creo que esta burla le puede salir muy costosa, ¿no? Digamos, Sí, yo también hay pienso, cosas en las que pienso en tú eso. ganas, en las cosas, porque si tú vas ganando, como decían por allí, no trancas el juego. Tú lo que Por haces es eso es abrir que el yo juego, ¿no? decía el renacimiento de los refranes, porque vamos, de juego trancado no se tranca, a la mentira tiene las patas cortas, ¿verdad? Claro. Aún quizás no hay mal que por bien no venga, porque significa una activación permanente de aquí en adelante en función de un ejercicio ciudadano desconocido flagrantemente. O sea, aquí no hay duda. Aquí no Nadie hay la duda tiene, de lo que nadie pasó. la O tiene. sea, no es que, cónchale, es que fueron 48.000 votos o fueron 50.000 votos y entonces, bueno, se perdieron 3 actas y están. No, no, no. Aquí es una diferencia de 4 millones de votos que el gobierno los agarró así y los tiró en la basura. Y agarró y dijo, me arriesgo porque tengo el apoyo de la Fuerza Armada y tengo el apoyo de 4 y 5
cuatro o cinco potencias internacionales que me están, que estoy seguro que me van a acompañar en esta trampa en función de la entrega que yo estoy haciendo Bueno, de tanto los como, activos nacionales. tanto como potencias internacionales, Tampoco tampoco, hay Bueno, digamos, mucho. me no refiero a cinco. Rusia, pero Bueno, Nicaragua como potencia China, exacto. internacional es así como que, China está bien, pero ya lo otro no es fíjate que él necesariamente, anuncia puede anoche, ser mala tengo ya el compañía. reconocimiento de Cuba, Nicaragua y Bolivia. O Imagínate, sea, sí, sí. y en el entendido de que minutos antes del anuncio del Consejo Nacional Electoral, la agencia rusa de noticias estaba proclamando a Maduro como ganador, como 10 minutos antes del anuncio del CNE. Pero lo que Bueno, quiero significar es como un reacomodo, o sea, viene un reacomodo desde muchos puntos de vista, y uno de los puntos de vista que yo estimo como preocupante es esa propensión que nosotros detectamos de venezolanos en función de una nueva realidad no, de una realidad, de un entorno hasta cierto punto desgastante, desesperanzador, frustrado hasta cierto punto, a menos que se muevan yo creo que muy bien los actores políticos y ese es un logren sentimiento. mantener la cohesión. Ese es un sentimiento que nosotros tenemos que revertir, digamos, Exacto, no exacto. porque, porque no tenemos por qué estar al revés. Se ha logrado una cosa absolutamente maravillosa. Se ha logrado que la mayoría de los venezolanos por la base hayan logrado limar asperezas que se hayan encontrado, Ujú, pese a haber tenido diferencias que hace 4 o 5 años no se podían encontrar en una fiesta familiar ujú. porque no podían hablar. Hoy sí, y además hoy todos saben que hubo robo, que Socorro. hubo... Bueno, entonces Eso es un elemento yo creo, cohesionado. Es un por eso, elemento entonces la correcto. sociedad se ha cohesionado, yo creo que ese es un grado de avance, creo que además se ha identificado, el régimen se ha desnudado completico, Totalmente. ahí incluso hay que ver las fracturas internas que eso va a producir, porque para algunos es la muerte de su proyecto político, ¿no? Porque Claro, esto lo que hace es claro. dificultar la posibilidad de que el proyecto del Evolucione, PSV pudiera evolucione. continuar desarrollándose. Entonces yo Exacto. creo Es que que ya esto hay no un puede tema evolucionar. importante que hay que De, tener presente, claro. que es levantar los ánimos de la gente. Yo te digo, más bien yo he recibido de organizaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos, porque de ahora en adelante lo que viene es trabajo inteligente para seguir denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela. Y Julieta, ahí, Más tú allá de quieres las cerrar el lágrimas, más programa. allá de las Julieta lágrimas quiere de cerrar el Julieta programa. Cazó que amaneció llorando. Julieta quiere a cerrar mí el me... programa. No, yo creo que eso que dicen, que estamos diciendo ahora, nosotros sabíamos que igual, más allá que ayer hubiesen declarado la victoria de la oposición, había 5 meses de proceso de transición, porque Ujú. no es que ganamos ayer, lo declaraba el CNE y entregaba la semana que viene, ¿no? Yo siempre decía que era el preaviso más largo que tenía que cumplir un gobierno, que son 5 meses, y también podía pasar que declarara el CNE que sí había ganado la oposición y que después ellos no quisieran entregar. Entonces, más allá, a mí me pegó porque estaba convencida, digo, con esta diferencia, no hay nada, es, digamos, es como que una caída, decir, bueno, me cantaron falta, tengo penal, bueno, ahora tengo que atajarlo, tengo que ver qué hago, ¿no? Y creo que eso estaba previsto, ¿no? Yo no creo que la gente se sienta frustrada, se siente, sí hay, porque tampoco uno va a negar y decir, bueno, no me importa, sí hay un grado Claro, de claro. molestia, de sentimiento, decir, Mira para las mí, imágenes de las calles de Caracas hoy. para De mí lado y la, lado. para O mí la sea, porque los sensación chavistas no de, salieron a celebrar y los claro, otros no salieron. O sea, hay. para mí la sensación de impunidad que creo que ha sido Ujú, algo que ellos han querido marcar, ¿no? De yo soy el bravucón y puedo hacer lo que quiero porque soy ujú. impune. Creo que eso en algunos momentos ha frenado, en otros momentos ha desesperanzado, en otros momentos ha reaccionado. Yo hago mucho la diferencia. Creo que lo de hoy no es una reacción, sino una respuesta. Y en una respuesta hay un poquito más de pensar. No es lo primero que te sale, sino vamos a pensar. Y creo que hoy eso que tanto decimos nosotros de la nueva geografía está más claro que nunca, porque además
la diáspora sigue presente y además cada venezolano que está afuera de repente contagió a un vecino y entonces un vecino que antes nunca estaba pendiente de Venezuela empezó a ver Venezuela, no, pasó más allá de los dirigentes políticos o de estrategias políticas regionales. Hoy hay gente, a mí me escribieron mamás del colegio de mis hijos decir, estamos con ustedes como diciendo, yo Ujú, entiendo que esta ujú. elección, entonces creo yo que eso hay que agarrarlo, hay que esperar un poco, que bajar un poco bueno, el despecho, o sobarse la cachetada que nos dieron, que pensamos que nos íbamos a evitar. Lamerse las heridas. Exactamente, pero creo que hay que aplaudir de pie a todos los venezolanos el comportamiento que hemos tenido, a nuestra dirigencia, que también fue muy criticada mucho tiempo, es decir, la verdad es que las declaraciones nunca fueron provocativas, nunca fue, pues mucha gente que estaba esperando que le dijeran, vamos a salir quizás, y decir, bueno, ha habido calma, ha habido cordura, y yo creo que eso creo que lo va a valorar los gobiernos de todos los países que nos recibieron a nosotros. Otra vez Venezuela queda en alto decir, el gobierno fue terrible lo que hizo, el CNE es terrible, pero la población venezolana hay que aplaudirle y creo que nos tenemos que agarrar de ahí. Nosotros como Bueno, observatorio, hacer nuestros estudios de participación, porque ahora hay mucho que hacer. Es decir, ahora desde nuestros distintos áreas, digamos, pensaba, el área de salud mental. ¿Cuánta gente tenemos que ahora hablar, decir cómo manejamos esto, cómo manejamos la incertidumbre, Ujú. hay un montón de cosas que nos va a hacer crecer más como sociedad? bueno, yo creo que con esas palabras de Julieta, diciendo por un lado que vamos a continuar con el estudio ya más desagregado, y que esperamos iniciar dentro de muy poco, y con esa segunda idea que te la compro completa, que es aplaudiendo al pueblo venezolano, aplaudiendo al liderazgo que llevó a esta circunstancia. Yo Muy creo que, responsablemente, bueno, nos además. despedimos Ujú. hasta nuestro próximo programa, como todas las semanas, el próximo lunes a las 12 del mediodía. Hoy no se pudo transmitir en vivo, a veces tenemos problemas, creo que las redes están más que saturadas, así que vamos tuvimos que ir en diferido, pero igual, Pero el cariño es el mismo. seguimos conectados todos los lunes, como todos los lunes a las 12 del mediodía, en este su espacio, La Voz de la Diáspora Venezolana. Bueno, Buenas muchas tardes. gracias y vamos, hasta que esto sigue. Chao, feliz tarde. Feliz tarde.